Bienvenidos a otro video de programación y métodos numéricos, estimados y estimadas jóvenes. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque este tema realmente es un poquito largo, porque va a tratar sobre una parte muy importante de la programación, que es conocer, al menos las partes iniciales del proceso de elaboración y de ciclo de vida de un programa. Me voy a referir específicamente al documento que les subió el licenciado Cortés, que así se llama precisamente ciclo de vida de un programa. Ustedes lo pueden leer. La intención de este video es clarificar un poquito los pasos iniciales, y en videos posteriores vamos a terminar de clarificar los pasos siguientes. Entonces, ¿se acuerdan que en videos previos se les había dicho que todo programa debería de tener o debería de contemplar la manera de instruir a la computadora sobre cómo manejar las entradas o qué entradas pedirle al usuario, el procesamiento de la información que llevan esas entradas y cómo manejar las salidas o cómo deben de ser las salidas o cuáles son las salidas, el tipo de salidas que debe de sacar para utilidad del ser humano o de un proceso que se esté llevando a cabo? Entonces, ahora vamos a ver concretizado esto. Hacer un programa no es programarlo directamente en Octave. Eso sería, al menos para quienes estamos programando por primera vez, no es conveniente. Lo mejor es hacer un proceso lógico que garantice la calidad y un resultado adecuado en cuanto al programa que vamos a tener. Entonces, en el documento del licenciado Cortés aparece los pasos a seguir, ¿verdad? Que no son directamente ir a programar, ir a poner el código en Octave, sino que precisamente hay que definir bien el problema, porque si no conocemos el problema no vamos a hacer una buena solución. Y yo incluyo ahí que para definir bien el problema hay que analizarlo, ¿verdad? Y el resultado de ese análisis, eso está aquí abajo, ¿sí? Esto tal vez sea lo más importante, es que vamos a tener claro cuáles van a ser las entradas que va a manejar la computadora, cuáles van a ser sus salidas y qué tipo de procesamiento es el que va a hacer. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan que se los veníamos diciendo en videos pasados? Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Que dice construir un algoritmo tal que dado como dato, si dato de entrada, ¿verdad?, la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado si el alumno pasó el examen con nota mayor o igual que 7.0, es decir, la nota mínima de aprobación es 7.0. Entonces, en cuanto a la definición y análisis del problema, perdón, aquí se me juntaron dos palabras, mucho de la definición del problema está en el enunciado. Si se fijan, el enunciado lo que nos dice es que si la nota del alumno es mayor o igual que 7, se escriba aprobado. Y si yo les pregunto a ustedes, la nota del alumno es menor que 7, ¿hace algo el programa? ¿Sí? No hace nada. Lo único que se nos pide es que escribamos aprobado si el alumno pasó el examen. Si no lo pasó, no se hace nada. Entonces, eso es importante, ¿verdad? De aquí en adelante, mucha información de lo que tienen que hacer está en el enunciado del problema. Pero siguiendo con el análisis, ¿sí? ¿Cómo determinamos las entradas, el procesamiento y la salida del programa? Entonces, el problema es sumamente sencillo. Es obvio que la única entrada que debe de haber es la nota obtenida por el alumno, pero es buena práctica que ese valor se le asigne a una variable, la variable cal, en este caso, de calificación. Ese nombre es arbitrario, se le pudo haber puesto de otra manera,
¿sí? ¿Qué hay del procesamiento? Bueno, una vez ustedes tienen almacenado en cal o en esa variable la nota de entrada, la nota obtenida por el alumno, entonces, bueno, aquí lo único que resalta es que cal es una variable real, ¿sí? Es de tipo real, es decir, puede aceptar valores decimales, por ejemplo 6.65, 8.5. Luego viene algo muy lógico, y es que debemos hacer un proceso de decisión, un proceso muy sencillo. Tal vez la palabra proceso queda bastante grande acá, y es que sencillamente escribimos aprobado siempre que cal sea mayor o igual que 7. Entonces, ¿qué quiere decir proceso de decisión? Bueno, sencillamente que si tenemos la variable cal, la comparamos con 7. Si el valor de cal es mayor que 7, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Pueden responder ahorita? Bueno, espero que hayan dicho, si cal, el valor de la variable cal es mayor que 7.0, entonces escribimos aprobado. Pero ¿qué tal si el valor de la variable cal es menor que 7? ¿Qué hacemos? Bueno, espero que hayan respondido, no hacemos nada, porque el problema no nos pide hacer algo en el caso de que cal sea menor que 7. Entonces, ya tenemos las entradas y el procesamiento, ¿sí? Ahora las salidas. Bueno, en caso de que cal sea 7, precisamente la salida va a ser ese mensaje de aprobado, ¿sí? Esa sería la salida. Entonces, básicamente ya cubrimos estas dos partes, ¿sí? Conviene aclarar que en esta parte de diseño, el licenciado Cortés ha incluido ciertas técnicas, ciertos procedimientos que se hacen con aplicaciones relativamente complejas y grandes de software. Nosotros no vamos por el momento no vamos a discutir esta parte de diseño. Lo vamos a ver un poco de esto en cuando desarrollemos este concepto. Espero que estén viendo el sombreado, ¿sí? Este concepto de función, ¿sí? O también módulo, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero muchas de las afirmaciones que aparecen acá se usan más que todo en programación avanzada y en programación de sistemas bastante complejos. Bueno, no diría yo bastante complejos, con cierta complejidad. En nuestro caso, en la mayoría de veces no va a ser así. Bueno, ahora que ya sabemos nuestras entradas, cómo va a ser nuestro procesamiento y cuáles van a ser las salidas, ahora venimos a hacer un algoritmo, ¿sí? Vamos a crear un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo sencillamente es una secuencia de instrucciones. Es de una manera que creo que ustedes ya lo han de saber, es como dar una receta de cocina, ¿sí? Paso 1, consiga tal ingrediente. Paso 2, mézclelo con este otro ingrediente. Paso 3, es una serie de instrucciones que después, que en un principio las vamos a escribir en un lenguaje muy humano, es un lenguaje coloquial, y después se van a codificar en un lenguaje de programación. En este caso sería Octave, en nuestro caso. Pero un algoritmo no es más que una serie de instrucciones, una secuencia de instrucciones que, codificadas en un lenguaje de programación, son parte fundamental de lo que es un programa para una computadora. Bien, ¿cómo es que podemos expresar ese algoritmo? Se puede expresar de dos formas: como pseudocódigo o como diagrama de flujo. Un pseudocódigo es, como dice el licenciado Cortés acá, es escribir en prosa o como una lista de pasos, ¿sí? Esa secuencia de instrucciones. Se puede hacer en lenguaje coloquial, en un lenguaje en español, en italiano, en chino. Pero esto todavía no es el programa, ¿verdad? Es sencillamente la secuencia de pasos
perdón, es esto de acá, es la secuencia de pasos que todavía no ha sido codificada para que lo entienda una computadora a través de un lenguaje de programación. O se puede hacer como diagrama de flujo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Entonces recordemos, ¿verdad? Entradas es la variable cal, el valor que se almacena en la variable cal. El procesamiento es tomar una decisión con respecto al valor que cal recibe o que cal tiene. Y la salida es sencillamente ese mensaje, ¿verdad? Que está aprobado siempre que cal sea mayor o igual que 7. Entonces precisamente aquí tenemos un pseudocódigo. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en español. Se comienza con una marca de inicio del programa y se termina con una marca de fin del programa. Estas marcas en octaves, se los adelanto, no son obligatorias. Luego aquí está el procesamiento, perdón, aquí está el ingreso de entrada, ¿sí? Hay que leer la variable cal, el usuario la tiene que ingresar. Este es básicamente el procesamiento, es esa toma de decisión que tenemos que hacer. Si cal es mayor o igual que 7, entonces se imprime la palabra aprobado. Esta estructura se llama una estructura if simple. Pertenece a la familia de estructuras que se conocen al menos con dos nombres: estructuras de decisión, estructuras condicionales. Estructuras de decisión porque hay que tomar una decisión sobre expresiones lógicas, ¿sí? Sobre este tipo de expresiones. Hay que decidir dependiendo de si una expresión resulta falsa o verdadera. Si esta expresión es falsa, no hacemos nada. Nos venimos a este end y seguimos con el programa. Pero como lo que sigue es que el programa terminó, ¿sí? Ahí para todo. Pero si esta expresión es verdadera, ¿sí? Si el valor de cal, por ejemplo, es 8.5, entonces ejecutamos lo que está dentro del if, ¿sí? Ejecutamos lo que está dentro del if. ¿Les queda claro? Entonces aquí está el mismo pseudocódigo, perdón, un pseudocódigo equivalente escrito en español. Aquí están las dos marcas de inicio y de fin del programa, ¿sí? Aquí está la lectura de variables de entrada, ¿sí? En español. Y aquí está el procesamiento. Si la expresión cal mayor que 7 es verdadera, es decir, si el valor que almacena cal realmente es mayor que 7, perdón, aquí voy a poner 7.0, ¿sí? Entonces hacemos lo que está dentro de la estructura condicional. Si esta expresión resulta falsa, es decir, si el valor de cal, por ejemplo, un 6.5, no es, por cierto, mayor que 7, entonces sencillamente nos salimos de la estructura. Llegamos aquí y continuamos con el resto del programa, pero como el programa ahí termina, entonces no hacemos nada, no hicimos nada. Este es un ejemplo de pseudocódigo. Si se fijan, no estamos programando todavía, pero esto es fundamental porque nos ayuda a evaluar si nuestra lógica, si nuestras operaciones van a dar resultados correctos. ¿Por qué? Porque esto hay que probarlo manualmente. Ya vamos a ver más abajo una pequeña muestra de cómo se prueba manualmente. Bien, luego viene la representación del pseudocódigo. Yo tomé el que está en inglés. La representación en flujograma o diagrama de flujo. El flujograma o diagrama de flujo es sumamente importante para todas las carreras porque es un mapa mental. Es un mapa mental de cómo es la lógica y la secuencia, y el flujo de la información. El flujograma, desde un punto de vista didáctico, ¿sí? Y desde un punto de vista de orden mental, es muy importante para el que programa, ¿sí? En este caso nosotros, ingenieros e ingenieras que tenemos que programar. Entonces, antes de comprender por qué es esta simbología, vamos a pasar a ver así muy rápidamente cierta simbología estándar
¿sí? Que se usa para diagramas de flujo. Entonces esta es la simbología estándar. Si ustedes se fijan, cuando ustedes quieren pedir datos se usa este paralelogramo, ¿sí? Con lados oblicuos. Cuando ustedes tienen que tomar una decisión se usan rombos, ¿sí? Ya vamos a verlo en el ejemplo en concreto. Si tienen que hacer operaciones aritméticas u otro tipo de operaciones que no son decisiones, hay varios tipos de operaciones y de procedimientos que se pueden hacer. Se usan rectángulos, ¿sí? Como este. ¿Se acuerdan de las marcas de inicio y de fin del programa? Entonces para las marcas de inicio y de fin del programa se usa este símbolo. Y luego tenemos estos dos conectores, que son conectores de página, nos conectan en el flujograma, 2 puntos del flujograma si el flujograma es demasiado grande. Entonces se pueden conectar como de manera remota, entre comillas, a través de este conector, si los puntos están en la misma página, o se pueden conectar esos 2 puntos a través de este conector si están en página distinta, ¿sí? Si los puntos que se van a conectar están en página distinta. Ya vamos a ver alguna visualización de eso. Bien, entonces retornando al ejemplo, ¿sí? Retornando al ejemplo, observen que esta es la marca de inicio. ¿Se acuerdan del símbolo de marca de inicio, verdad? Ahí se pone el pseudocódigo. Fíjense que el flujograma básicamente es una reproducción del pseudocódigo, solo que usando simbología gráfica. Aquí está la palabra de inicio. Luego aquí está el símbolo de lectura de información, puede ser también de salida de información, ya lo vamos a ver más abajo. Y aquí está que tenemos que pedirle al usuario que ingrese el valor de cal y la computadora lo tiene que almacenar en cal. Es decir, estamos pidiendo ingreso de información y almacenándolo en una variable. Luego, con ese valor, como ya disponemos del valor de la variable cal, ¿qué hacemos con eso? Evaluamos esta expresión lógica. Si esta expresión lógica es verdadera, es decir, si es cierto, si de este yes significa si es cierto que cal, el valor que trae cal es mayor o igual que 7, entonces si se fijan, aquí está de nuevo un paralelogramo, desplegamos la palabra aprobado. Pero si no es cierta, si esta afirmación no es cierta, entonces sencillamente salimos de la estructura de decisión y lo que sigue es el fin del programa y ahí acabó el programa. Eso es básicamente un ejemplo sencillo de diagrama de flujo, ¿sí? Entonces los otros pasos, si se fijan, no estamos programando todavía, pero ahorita sí ya tocaría, después de hacer esto, ya codificar. ¿Qué es codificar? Es pasar este pseudocódigo o el flujograma. Si se fijan, el pseudocódigo está dentro del flujograma. Pasarlo a Octave, ¿sí? O pasarlo a C o pasarlo a C++. Y lo que se escribe en un lenguaje de programación es lo que se conoce como código, ¿sí? Lo que se escribe en un lenguaje de programación específico, que ese programa ya se encarga de interactuar con la computadora, eso es lo que se conoce como código. Por eso se le llama a esta parte codificación. Pero eso lo vamos a ver en otro video, en un segundo video después de este, ¿sí? Es decir, vamos a hacer uno más con otro ejemplo, siempre sobre el texto del licenciado Cortés, y después vamos a ver ya un ejemplo de programación. Ahí les pediría que tengan lista su computadora, porque vamos a empezar a programar en Octave. Bueno, luego viene una fase de depuración, porque al escribir el programa es posible que el programa esté fallando, ¿sí? Escribimos mal algo o la lógica no anda bien, entonces se tiene que hacer una depuración. Esto que está acá es general, aplica a nuestro caso y a casos más generales, pero nosotros no lo vamos a ver con tanto detalle, ¿sí? No es tan necesario en nuestro caso, al menos ahorita que estamos comenzando. Probablemente cuando lleguemos a la parte de funciones, ¿sí? O programación modular, sí
tengamos que ver un poquito de esto, pero lo importante es que se tiene que depurar el programa, porque puede ser que tenga alguna falla o algo que no esté haciendo que es correcto, pero se podría mejorar. Luego viene la documentación. Fíjense que todo esto que hemos hecho acá es parte de la documentación, o sea, el flujograma, el análisis, este archivo de Word es parte de la documentación, ¿sí? Y también hay una documentación que es hacer comentarios en cada línea del código del programa, pero eso lo vamos a ver en el video que les decía. Y luego viene sencillamente ya ponerlo en marcha, ¿verdad? Poner en marcha el programa. Esos son los puntos 6, 8 y 9. El mantenimiento lo único que dice es que si hay algo que mejorar, pues lo vamos a hacer. Si no, pues el programa se queda tal como está. ¿Sí? Esto es básicamente lo que dice el texto del licenciado Cortés, ¿sí? Entonces, les había dicho que antes de codificar es bueno hacer una prueba manual. Aquí hay una prueba manual muy sencilla, ¿verdad? Aquí está la entrada. Cal, por ejemplo, el usuario ingresó 7.5, entonces durante el proceso comparamos esta expresión, evaluamos esta expresión. 7.5 es mayor o igual, voy a agrandar un poco, disculpen para que vean mejor. 7.5 es mayor o igual que 7, entonces como es verdadero, la salida es que desplegamos aprobado. Ahora el usuario ingresó 5.7, entonces como 5.7 no es mayor o igual que 7, es decir, no es cierto que 5.7 sea mayor o igual que 7, entonces sencillamente no escribimos nada. O sea que este sencillo programa, o algoritmo, está funcionando bien, pero es obvio porque no tuvimos mayor problema por la sencillez del problema. Ahora, como les decía, lo que son los otros pasos los vamos a hacer en un próximo video. Cuando lleguemos a la codificación, depuración, y vamos a ver un poquito desde el punto de vista sencillo de Octavia cómo sería otro tipo de documentación. Eso lo vamos a ver en otro video. Obviamente la implantación, la producción son muy sencillas en nuestra materia, pero en sistemas complejos que ven ingeniería informática son procesos que tienen su terreno y hay que hablar sobre ello más despacio. Bien, entonces les agradezco mucho su atención y acuérdense que hay un segundo video que es otro ejemplo para ilustrar este documento del licenciado Cortés, y un tercer video o incluso 2 videos más donde vamos a ya codificar y poner a correr los programas de estos 2 ejemplos. Bueno, gracias por su atención.